Hoy es un día histórico para Uruguay, lo decíamos al inicio del programa, una noticia de último momento, porque el Mercosur finalmente, tras 20 años de negociaciones con la Unión Europea, acordó, digamos, la firma de este Tratado de Libre Comercio, que además había estado suspendido durante 10 años, entre el 99 y el 2010, y ahí tenemos la metodología por la cual se anunció este día histórico. Allí lo tienen, es la cuenta del Mercosur, dice ya es oficial, el Mercosur y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo después de 20 años de negociaciones, un enorme paso para el bloque y su apertura comercial. Y bueno, ¿quién mejor que Teresa Eichenberg, que es la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, para explicarnos todo esto, este gran notición o no, tú nos dirás, que tenemos hoy en el país? Bienvenida. Muchas gracias. Y realmente sí es una noticia, una muy buena noticia, porque después de tantos años de hablarlo, se concreta. Entonces, por supuesto que esto lleva un proceso de ratificación por Bruselas primero. Ellos tienen el gobierno, el gobierno de la comunidad en Bruselas, y en el Mercosur se tiene que ratificar por los 4 parlamentos del Mercosur. Eso va a llevar su tiempito. ¿Cuánto tiempo? Y entre 2 años, como mucho 3. Entonces, muchísimo. Bueno, uno podrá apurar más el tranco, claro. Uno podrá hacer desde acá de apurar el tranco, pero no tiene el dominio de los otros trancos de los otros parlamentos, claro, que a veces demoran, y demoran porque tienen otros temas que tratar antes. De todas formas, ¿esto qué significa? Nosotros hablábamos acá en otro programa de la cantidad de impuestos que paga Uruguay en el mundo por no tener acuerdos de libre comercio como este que por lo menos se firmó. Y estamos pagando 290 millones de dólares porque tenemos que pagar los impuestos por no tener esos acuerdos de... Porque el Tratado de Libre Comercio, para explicar más simplemente, la parte más importante es que los aranceles se sacan. Claro, entonces, bajan hasta llegar a 0. Exacto. Ahí está. Entonces el tema es que si uno no tiene, a esta altura, no tiene un Tratado de Libre Comercio, otro va a vender con un Tratado de Libre Comercio, entonces no tiene esos aranceles. Exacto. Y el costo del producto de llegada a la gente es mucho menor. Es menor. Y hay acuerdos, por ejemplo, que tienen Nueva Zelanda y para ejemplarizar, ejemplificar, Australia y Nueva Zelanda, que están cerca de China, tienen acuerdos y no pagan. Y son nuestros competidores en sectores como la carne. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos siempre en inferioridad de condiciones. Claro. Entonces, es una buena noticia. Vamos a tener que ver los productos, a qué negociación se alcanzó. Nosotros participamos en distintas sesiones públicas entre la Unión Europea y el Mercosur, pidiéndole a los comisionados de la negociación que aumentaran ciertas cuotas para el arroz, para la carne, para los cueros, porque queremos que entre más producto con el arancel 0. Se hablaba de que para arancel 0 había de autos, ¿no? Es así, de autos y de productos agrícolas. Exacto. Y no la carne. No, la carne tiene una cuota, y esa cuota que ellos te definen, esa entra con arancel 0. Por fuera de esa cuota, de esas toneladas, pagas impuestos. Entonces, por eso demoramos tanto en ponernos de acuerdo, porque están del otro lado. No hay que olvidarse que también están los productores de carne, claro, de Irlanda y de Francia, que también defienden sus intereses. O sea, entra la carne más competitiva de Mercosur y nosotros vendemos menos carne. Entonces, las dos fuerzas tienen sus miedos. Ahora, Teresa, Uruguay siempre se dijo, y es una realidad, es el socio más pequeño del Mercosur, y en otras oportunidades ha tratado de hacer tratados de libre comercio con países fuera del bloque, y de alguna manera sus socios como que siempre han puesto palos en la rueda. Entonces uno piensa, bueno, con esta sociedad Mercosur-Unión Europea no va a pasar. ¿Es tan así o nuestros socios se pueden poner tiquismiqui y de alguna manera complicarnos? Tiquismiqui se pusieron hace tiempo que estaban tiquismiqui, pero la semana pasada hubo una reunión del presidente argentino y el presidente de Brasil
y se pusieron de acuerdo en avanzar por la vía del Mercosur, porque el tema Sí, era ese, el tema era exacto. si lo hacían individualmente o si usaban la Claro, herramienta Mercosur. claro. Si Uruguay- se cortaban solos o no. Claro, pero digamos. Uruguay es muy pequeño para que ser llamativo para hacer un acuerdo solo. Claro. Un país como China o como otros países enormes. Y nosotros realmente necesitamos de los otros. Por suerte, Macri y Bolsonaro dieron la luz verde y hoy tenemos esta realidad que se firma el acuerdo que tanto ansiábamos. Me quedé pensando en algo, ahí me vino la suspicacia. Con esto de que hay cuota con arancel cero, ¿de dónde sale la carne? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo funciona entre los miembros del Mercosur? O sea, ¿quiénes son los que se benefician con esa cuota de arancel cero? ¿Cómo se reparte en la interna del Mercosur? Bueno, eso creo que ya hay un sistema, los negociadores de cada país tienen ya establecido y la Europa sabe que dentro del Mercosur tiene que entrar X cantidad de carne y después los cupos se organizarán entre los países. ¿Pero cómo se organiza? ¿Está establecido por un reglamento o algo? Porque me preocupa eso, el volumen, ¿no? Los otros tienen mucho más para exportar y tienen mucho más fuerza de negociación que lo que podemos tener. La Pero calidad debe influir también. No, pero sí, pero además nosotros tenemos trazabilidad, que es un valor agregado. Ahí está la calidad, ahí lo claro, pensé, Leo. calidad Y sí. no es la cantidad, es la calidad. Y entonces tenemos Es que es por lo que nos nichos de hemos destacado, mercado de hecho. y tenemos toneladas asignadas para ese tipo de carne, que es lo que les interesa. Ahora, a si ellos. tenemos que esperar más o menos 2 años para que se ratifique todo eso, ¿cuándo se podría ver un impacto, esperemos que positivo, en nuestro país? ¿Es inmediato o...? No, lo que tenemos que aceptar es que es un hecho positivo que se haya firmado. Después lleva el proceso de que todos lo ratifiquen. Habrá unos que sí, que no, eso lo demora un poco. Pero después hay que ver que hay productos que son más sensibles, están en una cajita especial, después están los otros que se fueron negociados con cuotas y van bajando los aranceles en un tiempo determinado hasta llegar a cero. Y hay otros que no tienen tanta protección y entonces esos entran libremente, sin pagar el impuesto, para un lado y para el otro. O sea que es un beneficio a largo plazo. podemos Exactamente, exactamente. Lleva su proceso. Lo mismo pasó en el Mercosur. Cuando negociamos el Mercosur entre todos los países, tampoco teníamos todos los aranceles ceros de entrada, sino que se fueron desgravando hasta llegar a cero paulatinamente con tiempos predeterminados. Y eso generó comercio fluido para todos lados. Ahora, Teresa, hoy hablábamos en un momento que hay momentos puntuales en los que se pueden dar este tipo de tratados, ¿no? El hecho que Macri se haya reunido con Bolsonaro y hayan aceitado, digamos, determinadas cosas y que hayan cambiado ciertos gobiernos en América Latina. Eso fue lo que hizo posible este tratado, me imagino. ¿Se hubiera llegado a esto con Cristina, Lula y Mujica, por ejemplo? Yo creo que no pasa por ahí, pasa por el momento político que estamos pasando algunos países, que están por venir nuevos gobiernos, digamos, hay elecciones, hay cambios y también en la Unión Europea hay cambios de comisionado. Entonces yo creo que ellos, los que trabajaron hasta ahora, dicen, bueno, esto es lo que les dejamos. Claro. Después Claro. verán lo que van a hacer. También puede tener que ver con la situación económica, por ejemplo. De repente no la política, pero sí la económica, de que necesitan crecer, o sea, que son dos países, nuestros vecinos y aliados en esto, son dos países que están en problemas. Exacto, todos, incluso Europa también está recesiva. Entonces yo creo que la Unión Europea, y se lo decíamos nosotros a los negociadores, es que no estaban viendo la posibilidad de entrar en un bloque como es el Mercosur, sin que otros ya hayan hecho TLC con nosotros. Todas esas preferencias, todo ese mercado, lo pueden aprovechar. Y bueno, eso es lo que va a pasar a partir de ahora. Los 4 países es un mercado muy interesante para cualquiera que quiera vender algo en el Mercosur. Y para nosotros lo mismo, la Unión Europea
es en el Mercosur, del Mercosur, el segundo destino de nuestras exportaciones. O sea que la ideología para vos no tiene nada que ver, la ideología de los gobiernos, digamos. No, no creo, no creo, porque los técnicos siguen siendo los mismos en las negociaciones, más allá de los gobiernos, y es en la sensibilidad de las partes que no se lograban entender. Claro. Y había mucha presión, de los franceses y los irlandeses en que no se acordara nada. Porque tenemos producciones parecidas. En ese sentido, lo que viene, ¿cómo nos puede afectar? Lo que viene con arancel cero de hecho que ya importamos estamos, de la Unión Europea. pero ya estamos comprando quesos europeos. Ustedes van a las góndolas de los supermercados y ven queso de cabra de Francia, queso de no sé dónde, y están ahí. Entonces, depende de lo caro que estemos nosotros y lo barato que estén ellos, y que ellos vayan eliminando la subvención para producir, porque nosotros no tenemos subvención, ellos sí. Entonces, ahí está el tema. Si ellos van a subvencionar sus productos, evidentemente, producir en Uruguay va a ser más caro. Y van a estar en la góndola el producto uruguayo, el producto francés, y va a ser más barato el francés. Lo que pasa en el día de hoy. Hace poco, ¿no? Bueno, Sí. y estamos importando carne de Paraguay y de Brasil. Entonces, el comercio, lo importante es que esto genere fluidez en el comercio de ida y vuelta, porque en ese ida y vuelta se pueden generar otros negocios. Y muchos pueden decir, bueno, yo me convierto en importador de, o yo vendo esto, o del otro lado me hago una alianza estratégica con el otro mismo del mismo sector, y eso siempre y cuando el marco esté dado. Si no, no estimula hacer ese tipo de alianzas estratégicas. Y me quedé con lo de los precios, ¿no? Que si van a venir, el resto, digamos, de los productos de fuera van a ser más baratos que los uruguayos, nuestros productos van a estar en problemas. ¿Cómo vamos a hacer? Porque también muchas veces hablamos de lo caro que es el Uruguay frente a otros competidores. De hecho, está pasando. Por eso. Vamos a la góndola y vemos que- fideos argentinos, fideos uruguayos, y están más baratos los fideos argentinos. Entonces, ¿Pero qué medidas puede tomar? bueno, eso es lo que venimos alertando a nuestras autoridades de la competitividad, que sale mucho más producir en Uruguay que producir en Argentina, o producir en Paraguay o en Brasil. ¿Y hay Y eso excusa? ya es un problema. Entonces, hemos implementado antes lo hacíamos más en el concepto y en el discurso, y se lo repetíamos nosotros, todas las cámaras, alertando de que estamos cada vez más caros, que tenemos que bajar los costos para producir. Entonces, la presidenta de la Unión de Exportadores, la licenciada Andrea Roth, nos instó a trabajar en grupos que tienen que ver con puerto, conectividad y logística, y los costos de eso, costos de producción, donde estamos nosotros relevando todo lo que sale, que el costo que sale producir en Uruguay comparado con otros países, y después justamente acuerdos comerciales, que nos empezamos a reunir, vamos a armar el plan estratégico, y qué fuerza que tiene este grupo, que ya de entrada se firmó este acuerdo, pero no importa. Lo importante es mostrarle a las autoridades con estos números qué acciones se pueden tomar para bajar los costos país. Entonces detectamos algunos costos que hay o tasas que se cobran que no tienen contraprestación de servicios, y lo estamos ayudando con las autoridades a eliminarlos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, había alguna tasa que cuando tenía sentido que cobraba el Banco República por el Contralor de Exportaciones, que bueno, conversando con el banco, conversando con las autoridades, se logró eliminar. Entonces ahí es un costo menos. Y estamos siguiendo ese mecanismo, esa metodología. También tenemos mensualmente reuniones con el presidente de la República, porque también se interesa por el avance de estos grupos, y también ayuda a que podamos levantar obstáculos que significan costos, y que de esa forma estamos evitando que o aumenten los costos o que
los ministerios o algunas instituciones que no tienen una gestión eficiente, digamos, en tecnología, se empiecen a reconvertir rápidamente. Y eso quiere decir, en vez de usar papel o fax, se use la digitalización total. Y con la digitalización total estamos viendo... Se gana velocidad también. Y ¿no? velocidad se ahorra en que el personal de la empresa no tiene que estar haciendo colas, eso es plata, la rapidez del trámite y la respuesta para uno seguir gestionando. Y todo eso hace... Y se cuida el medio ambiente porque es menos papel. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, estamos con esos 3 grupos trabajando, relevando toda esa problemática y mostrándola a las autoridades del hoy, porque no vamos a esperar al nuevo gobierno para bajar los costos. Claro. Por eso, proactivamente, estamos haciéndolo hoy. Entonces, los resultados de estos trabajos van al presidente de la República, a todos los ministros involucrados y a todos los candidatos que hoy se presentan a las elecciones. Le manifestamos cuáles son nuestras inquietudes y que a la vuelta de la visita que hacen los candidatos al Consejo Directivo, hablen de lo que nosotros les propusimos y se comprometan a trabajar con nosotros en levantar esos costos. Porque si no, siempre vamos a estar más caros que los demás. Claro. Estos acuerdos hacen de que nosotros entremos sin pagar ese impuestos. Eso es algo más, es algo positivo. Además, tenemos que bajar otros los costos de lo que acá, sale producir acá y los costos de la energía La acá, energía, el combustible, la logística, el puerto. Hay mucho para mejorar en eficiencia. También. Y eso para nosotros es muy importante. ¿Y qué pasa con la leche? ¿Qué pasa con los tambos que cierran? ¿Y qué pasa? Porque la leche en realidad la exportábamos, la gran leche en polvo, mayoría, ¿no? sí, leche en polvo. Claro. ¿Y qué pasa con todo este asunto ahora y con el estado de la lechería, que es una... Los pequeños productores, es muy difícil mantener un predio chico, por los costos, es eso. Y después porque el mercado de la leche, por el costo, ha bajado. Entonces, tenemos menos mercado, se le paga menos al productor porque se consume menos leche y el productor tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, todo eso que subió, entonces se le hace cuesta arriba. ¿Cuánto se va a endeudar el productor para pagar las cuentas? No puede ser. Tiene que haber un esfuerzo país, un esfuerzo del Estado en reducir esos costos. ¿Y ustedes están viendo ese tema? Sí, claro. ¿Y hay disposición? El tema de bajar costos es general. Creo que tenemos que hacer mucho más intenso el esfuerzo en todas las áreas de todos los ministerios para ver de bajar, porque el esfuerzo lo tenemos que hacer adentro del país. ¿Y ves que no hay ser disposición, nosotros Teresa? nuestros principales enemigos. Claro. El enemigo está afuera. Nosotros tenemos que trabajar juntos en bajar estos costos. Y hay para bajar. Hay para ¿pero bajar hay porque disposición? ya hay disposición, pero porque nosotros detectamos el costo es excesivo y lo estamos mostrando. Digamos que los particulares, que el sector privado está cumpliendo un rol fundamental en esto. Es que tiene que serlo así. Tenemos que ser así, menos discurso, más propuesta y con más investigación y con más números. Y desde que asumió la licenciada Andrea Roth es lo que ha impartido y lo que lo estamos logrando. Pero necesitamos de todos y todos alineados en bajar el costo país. Teresa, lo hablamos un poco por encima al arranque, ¿no? Decíamos que los demás tienen que... se tiene que firmar este acuerdo, ratificarlo cada una de las partes y demás, y que eso puede llevar como 2 o 3 años, y después paulatinamente se van a ir bajando los aranceles y un montón de cosas. ¿Puede suceder que en realidad termine siendo un titular y que no se llegue a las expectativas de lo bueno que es el acuerdo? Pensando un poco en las críticas que se le han hecho al Mercosur, que cuando surgió fue como, wow, tenemos Mercosur, y después hubo unas quejas, se pinchó como que el Mercosur parecía que no servía para nada, según se escuchaban distintas voces. Y se van a escuchar esas voces.
y se van a ¿Crees que va a escuchar. pasar lo mismo ahora? Claro, claro, es un proceso natural, las partes, los miedos, las incertidumbres, pero dependerá de quien esté en el gobierno, de las cancillerías, la dinámica que le dé al tema. Y en todas las negociaciones hay perdedores, ganadores. Y también me acuerdo cuando se firmó el Mercosur que todos decíamos, ¿qué será el Mercosur? Porque fue un pacto político que después nos integramos, Brasil-Argentina, nos integramos y ¿a dónde vamos? Y después se trabajó en negociaciones sector por sector, estuvimos presentes, técnicamente también se trabajó y más allá de las incertidumbres, sectores que uno pensaba que con el Mercosur desaparecían, resplandecieron. Uno es el caso del vino, que había potencialidades en Argentina y mucho más fuertes que en nosotros, pero gracias a que ese sector se había reconvertido antes de que se firmara el Mercosur, comenzó un camino repositivo y hoy tenemos una exportación de vino diferencial, diferente, que Uruguay no era de tradición exportadora de vino. Teresa, ¿cómo nos impacta la suba del dólar? A nivel de exportaciones y a nivel interno también. Bueno, el dólar viene aumentando y eso permite recuperar algo de la competitividad que perdimos en los últimos años. No es suficiente porque tenemos los costos internos que suben, entonces a veces se llega a neutralizar lo que nos permitió el dólar. Ustedes saben que cuando nosotros vendemos un producto, nos pagan en dólares. A la cotización actual, los cambiamos a pesos, pagamos a todo el presupuesto que tenemos y a veces nos queda un margen de ganancia muy pequeñito. Ese margen de ganancia nosotros tenemos que utilizarlo para reinvertir en tecnología, porque si no nos sacan del mercado, y en la gente. Que la gente nuestra esté mejor, que los salarios son para gente calificada, pagamos mejores salarios, pero si el margen es pequeño, se nos dificulta invertir en esa tecnología y en nuestra gente. Entonces, siempre estamos alentando a que el dólar acompañe, incluso el movimiento del dólar en los países que compiten con nosotros. Estamos comparándonos siempre el dólar. No decimos, tiene que estar en tanto en Uruguay, no. Veamos cómo están nuestros competidores. ¿Nuestros competidores que son? ¿La región o incluso Nueva Zelanda? Por No, ejemplo? Nueva Zelanda, Sudáfrica, la región. Y a la región necesitamos mucho más apoyo porque incluso a pesar de que hay aranceles bajos, nuestros productos que van a la región son mucho más industrializados. Necesitan más mano de obra. Y por eso cada vez que nos alejamos más a países fuera de la región, nos primarizamos más. Claro. Porque cuesta mucho más llevarlos allá. Y no tenemos acuerdos comerciales. Entonces, gana el obrero chino o gana el otro obrero que procesa nuestra materia prima. Y no somos nosotros. Lo que aspiramos es que podamos procesar todo acá, que nos complementemos con industrias de la región y que ese dólar nos acompañe. Teresa, muchas gracias por esta charla. Gracias Teresa a ustedes. Eisenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Clara. Un placer. Un placer.